9 de la mañana, 29 minutos. Les proponemos ahora hablar de economía y cómo va a venir el año para el bolsillo de los uruguayos. Este análisis lo vamos a estar conversando con nuestro amigo de la casa, periodista especializado Nicolás Lucich. ¿Cómo andas, Nicolás? ¿Qué dicen, Lore, Vero? ¿Cómo están? Esta mañana. Feliz año, no nos hemos visto por aquí. Es que nosotros te vemos todo el tiempo en el informativo de la mañana, entonces es como, no sé, nos despertamos todos juntos. Nicolás, 2023 es un año de muchos desafíos para Uruguay. Hay compromiso explícito, por ejemplo, de mejorar y hacer recuperación salarial para los trabajadores. Sí. Si bien le ha ido bien en la economía que ha crecido, se espera que la curva no sea tan optimista. Y además hay un problema concreto que ya tenemos, que es la sequía, pérdidas que se van a ir diseñando y los agronegocios, que son en parte motor de la economía, sí, van a estar con dificultades este año. A nivel general, en una frase así, ¿qué nos puedes decir que...? Mira, todo eso que pones sobre la mesa es... Obviamente todo se vincula en la dinámica de una economía, que es la dinámica de una sociedad, ¿verdad? La economía no es una ciencia exacta, es una ciencia social. En el tema del agro y la sequía, sin duda que hay una enorme preocupación y, como en todos los ámbitos, los productores más chicos, así como los trabajadores más frágiles, son los más vulnerables. El agro viene de un ejercicio muy bueno, con sus riesgos, porque también te acordás que hubo sequía el año pasado y había un cierto temor, pero los cultivos rindieron... Sí, hay un tema con la niña allí, ¿verdad?, que genera poca agua en esta zona del mundo. Pero el agro en general viene muy bien y ahora encara este tema de la sequía, obviamente con mucha preocupación, pero con... digamos, con capacidad. Un lugar fortalecido. Pero esa ya es la está el tema del dólar, que no subió en la medida que los exportadores precisan, y ese sector es agroexportador. Eso también, el dólar incide. Ahí también se dice que es un poco víctima de su propio éxito, porque claro, al ingresar muchos dólares, el dólar baja, incluso ayer bajó de vuelta en Uruguay, es decir, exactamente como dice Lora, hay un dólar flojo que lo que hace es... ¿Qué quiere decir en términos económicos la preocupación por el dólar? En realidad... estrictamente sería lo mejor que el dólar en Uruguay esté bajo y que todos los ingresos de los uruguayos en dólares suban y la economía sea realmente una economía exitosa. Pero... Que su moneda se valore. El peso uruguayo, cuando baja el dólar, quiere decir que el peso uruguayo vale más. Eso es bueno en la medida que sea sostenible, que sea el reflejo de una economía genuinamente más productiva, más fuerte, con más inversión. En parte es cierto, en parte tal vez sea un efecto más cíclico de la política del Banco Central. Respecto al agro, la preocupación está... Pero además estamos en una economía muy dolarizada aquí en Uruguay. Bueno, la gente que ahorró en dólares... Exacto. Digamos, y lo pregunta recurrentemente, aquí mismo lo hemos comentado con ustedes. ¿En qué ahorro? Bueno, le damos un comentario muy sencillo, no como si fuera una recomendación de inversión, porque hay expertos que eso lo manejan muy bien y economistas, pero mitad en dólares, mitad en unidad indexada para defender el ahorro que vos podés tener en tu casa o en tu familia. Ahora, como decía Lore, es un escenario desafiante porque venimos de la recuperación pospandémica, la economía habría crecido el año pasado más de 5%, la mediana de los economistas, estaba mirando aquí, estima 5,4% de crecimiento en 2022. Ya pasó, todavía no tenemos el dato. Entonces, con un crecimiento tan alto en la base, este año el crecimiento va a ser más modesto, 2,5%. La economía viene creciendo, recuperándose de la pandemia. ¿Y qué pasa con el salario, que es una parte de todo el escenario del empleo y el trabajo? Y la famosa recuperación. Y el consumo interno. Y el consumo, a ver si hay ingreso disponible. El salario había llegado a un máximo prepandemia, año 2019, bueno, finos, principios, depende de que se mire, si es el privado o el público, pero digamos, prepandemia ha llegado a un máximo, pero con el empleo que venía retrocediendo. Llega la pandemia, es un gran revuelo, se recompone el empleo, entre otras cosas se definió moderar el aumento salarial en acuerdo con el PIT-CNT para decir, bueno, recuperemos primero el empleo. El empleo básicamente se ha recuperado con algunos rasgos que todavía están en análisis. Por ejemplo, ha habido una baja importante en la informalidad, lo cual es muy bueno. Lo decía acá en el programa hace algunas horas. Sí, es muy bueno. Todavía sigue siendo alta, 20 y pico %, pero estábamos en 24. La verdad que eso merecería más profundización, porque bueno, ¿a dónde han ido esos trabajos informales, verdad? Que son parte también del asunto, pero... buenísimo que haya menos informalidad. Y el salario retrocedió respecto a aquel pico, llegó a estar 4 y pico % abajo. En el último año tuvimos una recuperación del 1%, 1 y pico en el promedio. Y ahora se viene la ronda de negociación salarial
¿De qué hablamos cuando hablamos de recuperación salarial? Que el salario nominal le gana a la inflación. Es básicamente eso. Y ahí la sequía puede darnos algún dolor de cabeza, porque si nuevamente tenemos un aumento de precios, por ejemplo, de frutas y verduras, puede haber algún ruido. ¿Pero lo ves más por el lado del aumento de precios y no que no se dé esa recuperación salarial que prometió el gobierno? Yo no estoy en condiciones de decir si se va a dar o no. Seguramente se va a dar paulatinamente. De la voluntad de las empresas, ¿no? De la voluntad y, bueno, y sus proyecciones. Sí, en el corto plazo sí, también hay que ver qué pauta da el gobierno. Ustedes recuerdan que en los ciclos anteriores a la pandemia, bueno, en los gobiernos anteriores, el gobierno daba las denominadas pautas salariales y después había que ver si se cumplía o no. ¿Y qué es lo que sucede? Por más que hay una discusión si decimos el salario incide o no en la inflación, todo incide en la inflación. Y me acuerdo que en aquellas rondas la inflación venía siendo del 9, el 8, el gobierno proponía un 7 y los sindicatos decían, bueno, no, pero la inflación pasada fue mayor. Bueno, pero las proyecciones son menores. Entonces hay todo digamos, tire y afloje, una puja, que es natural. La inflación prevista, ayer salió la encuesta, 7,1% para este año. Todavía el gobierno no ha planteado una pauta y ahí hay que ver qué brecha abre entre salario e inflación para ver la recuperación. ¿Ese incluye, por ejemplo, la coyuntura de la sequía, que se espera que suban, por ejemplo, los precios de los Seguramente no en una manera cabal, ¿verdad? Porque esta es una encuesta de las últimas semanas. Hay que ver también el efecto si es transitorio o no. El problema que tenemos en Uruguay es que cuando hay un efecto transitorio se pasa por indexación a la inflación general y ahí es donde cuesta bajar la inflación. Yo creo que la inflación va a ir bajando de a poco. Tuvimos una baja en los combustibles. Eso te iba a decir, el combustible tiene un respiro, por lo menos. El combustible te da un empuje. Pero ahora también están las tarifas, ¿no? Que subieron. Las tarifas subieron un 3, las dos principales, ¿no? UTE y OCE, 3 y 3,5%, por abajo de la inflación también. Es decir, ahí hay algunas señales alentadoras. El tema es que estamos con niveles históricamente de salario, y esto puede ser un poco duro lo que voy a decir, que son igualmente altos para el Uruguay. Bajando respecto al 2019, ahora estaremos 2,5 por abajo de los máximos históricos. Entonces, ahí vuelvo a lo mismo que decíamos con el tipo de cambio. ¿Cuáles son los parámetros que te hacen decir altos? En la historia, digamos, 45 años. Tenés que ir a la serie... A ver, en Uruguay seguramente acá hay temas generacionales. Yo que soy una persona joven también no me acuerdo. Tengo que ir a las estadísticas. El salario real en Uruguay llegó en el 2018, 2019, máximo de 45 años. Por una razón bastante lógica. El Uruguay estuvo con un declive económico y crisis recurrentes por mucho tiempo, hasta que se genera un ciclo muy potente de crecimiento después de la crisis, 2002, 2003 hasta 2016, por ahí. Después ahí se atenuó un poco la cosa. Entonces, está bueno verlo esto en contexto histórico. El tema es que con la economía y con todo, creo que en la vida, no solamente inciden los valores absolutos, lo que ya tenés, sino cuáles son tus proyecciones. Hay veces que vale más lo absoluto, pero también vale mucho lo relativo. Si estás progresando, a veces no estás en una condición muy buena, pero estás avanzando y eso te da un aliento, ¿Esa es la ¿verdad? situación en la que estamos ahora? Ahora estamos más bien defendiendo el empate. Una cosa que te quería preguntar, porque fuimos a la parte mala que puede ser todo el impacto de la sequía, porque además todos sabemos, a veces uno dice, bueno, me saldrá más cara la verdura, la fruta, pero no, es toda una cadena que se mueve de costos que suben y que afecta a todo. Pero vayamos a la parte buena. ¿Cómo puede llegar a impactar en toda esta coyuntura la temporada de turismo? Bueno, en la temporada, que además también ha generado su discusión, estamos con una temporada, todo indica que es una muy buena temporada en el arranque, pero yo tengo que decir también que en materia de los agregados económicos hay que ver toda la cantidad de gasto uruguayo que se está yendo al exterior, que es histórico. Todo indica, ¿verdad? Esto después hay que ver porque las cifras de turismo demoran en consolidarse, pero es absolutamente notorio que hay centenares, por no decir miles de uruguayos que se han ido a la República Argentina 1, 2 o 3 veces. Porque la diferencia de cambio es tan grande, es una situación tan particular, no tenía antecedentes, porque estamos con un tipo de cambio en Argentina. No es que Argentina tenga un tipo de cambio menor, es que tiene un cepo cambiario. Entonces el dólar paralelo, que es el que usan los uruguayos para ir, el llamado dólar blue. El dólar blue es carísimo y cuando vas con dólares realmente te resulta muy conveniente. Eso para el uruguayo, a ver, ¿qué vamos a criticar a una persona que por primera vez capaz que puede conocer Buenos Aires o hace mucho que no iba, o a Mendoza o al sur argentino, ni te cuento? Pero son dólares que salen, entonces eso hay que verlo también en el contexto del sector turístico. Y el consumo frontera
¿no? Que eso sí es otro impacto. Ni hablar. Todo va en un conjunto. No me quiero olvidar de un dato muy importante respecto al tema de inflación. Porque la inflación es del 7,1, fue el 8,3, va a ir bajando. Pero la inflación de alimentos está en el 11-12%. Y eso es a la familia de menores ingresos o la familia que tiene ingresos más acotados. Tiene esa inflación. Claro, por lo menos una proporción grande. A ver, el alquiler viene con una evolución más suave, 5 o 6%. Todo incide. El tema es que los alimentos los ves todos los días, ¿no? Es lo que más te impacta. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Uno cuando habla de los índices son índices generales. Creo que el desafío es economía creciendo al 2,5%, esta es la proyección de este año, está llegando inversión, el Uruguay está sólido desde el punto de vista institucional, hay una política fiscal, digamos, de reducción del déficit. Eso ayuda en sentido de la estabilidad, pero la dinámica económica tiende a refrenarse porque no tenés una política fiscal expansiva. Lo mismo con la política monetaria, el Banco Central aumentó la tasa de interés para bajar la inflación, se te viene abajo el dólar, puedes tener un mayor consumo, pero ojo con la competitividad. Entonces, todo ese encuadre es el que está en juego ahora, en el año 2023. Hay que ver, insisto, es yo digo peleando el empate, bueno, capaz que es un poco duro decirlo, la economía sigue evolucionando, el empleo se ha frenado en una tasa del 7,7, 8% del desempleo, y la tasa de empleo allí cerca del 57%, un poquito más, un poquito menos. Sería bueno aspirar a que haya un poco más de dinámica en el mercado de trabajo. Lorena manejaba el tema del consumo, que es lo que viene, digamos, más retrasado en la recuperación después de la pandemia. Eso va a depender mucho también de los ingresos salariales. Bueno, justo eso te quería comentar. Ya se dijo que van a haber anuncios el 2 de marzo con respecto a IRPF, IAS. ¿Eso podría llegar a cambiar un poco la ecuación? Es posible. Yo no veo un impacto tan grande. Hay que ver cuánto es esa reducción y cómo es que se da. Porque además hay todo el tema de la filosofía de los impuestos, ¿verdad? A esta altura creo que son mínimos los analistas que pueden discutir la existencia del IRPF. Lo que sí se puede estar planteado es, bueno, las tasas, el tema de los descuentos, etcétera, ¿verdad? Pero yo no sé si va a haber un impacto puede haberlo en algún margen. Creo que la dinámica de consumo va a depender mucho del tema salarial. Y bueno, lo que decía Lorena, las empresas también van a ver ahí también un poco de los costos, porque las empresas siguen planteando una proyección de inflación mayor a la de los analistas, porque proyectan que sus costos van a subir. Entonces ahí está un poco el tema, ¿no? De no comerse la cola. Si aumentan las pautas salariales, pero al mismo tiempo las empresas lo pasan a precios, ahí tenés un problema, no hay una ganancia neta, ¿verdad? A la larga, la economía lo que en el mediano y largo plazo impone es la productividad, que haya una verdadera mejora en la productividad que permita con el mismo trabajo producir más, y ahí es donde tenés ganancia, por el lado de una menor inflación y mayor riqueza. ¿Dónde va a estar entonces la apuesta o dónde debería estar la apuesta de Uruguay para dinamizar un poco más la economía? El ministro Mieres decía ayer en las inversiones, que traen emprendimientos, traen trabajo, a veces no en las necesidades suficientes, pero ¿hay inversiones pautadas para este año que dinamicen lo que ya está dado? Eso es una pregunta clave, porque además ahí tenés mucho empleo directo, particularmente en la construcción. Y hoy la construcción... Tenemos la finalización de UPM2, ¿no? Bueno, ahí está. Y están en juego salarios que... Ahí hay otro cambio enorme. 30 años atrás la construcción era masiva, con salarios populares, digamos. Hoy tenés un salario en la construcción muy fuerte, muy fortalecido, con buena productividad. Los empresarios pueden decir puede ser mejor, pero mucha especialización, ingresos muy buenos. Tal vez a veces en obras hay mucha automatización, no es tan masivo como antes, pero va bajando el empleo de las grandes obras de UPM, ya está terminando el ferrocarril central, también con más plazo del que se pensaba, pero hay mucha construcción en vivienda, mucha construcción en vivienda. Bueno, es notorio, ¿no? Al recorrer la ciudad. Exacto, y bueno, el número de cotizantes de la construcción de BPS ya está arriba o cerca de los 62.000, que es una muy buena cifra, de manera que allí hay un escenario positivo, los planes de saneamiento, es decir, hay planes de gobierno, hay quien dice, bueno, siempre el gobierno afloja la cincha hacia el final del periodo, que sin duda es así. Creo que eso es posible que responda a parte de lo que es la estrategia política, pero también que los proyectos de primer año se van haciendo y después se largan y finalmente empieza el gasto, ¿no?
hay que ver qué dice la ministra Arbeleche de cómo eso va a impactar en el déficit fiscal. Pero va a haber también más inversión pública seguramente en estos años en términos relativos, ¿no? En tu opinión y tus proyecciones, ¿cómo va a impactar en el déficit fiscal que desvelaba en la campaña electoral al actual gobierno? El déficit fiscal se redujo fuerte, incluso considerando todo lo que es el gasto COVID. Pero ahora el último cierre del año quedó, sacando el gasto COVID, quedó igual que el año anterior, un poquito más arriba. Entonces hay que ver si Uruguay puede seguir, está con un déficit realmente bajo, ahora no recuerdo bien la cifra, estaba en el 3 y pico, es un déficit, se redujo mucho, la verdad que ha sido es un esfuerzo social, ¿verdad? Porque los ajustes de gasto, también lo que es el aumento de gasto en algunos planos, es todo dinero de los uruguayos que lo que hace el gobierno es una transferencia y el gobierno lo que hace es la priorización. Por ahora la política fiscal ha sido una fortaleza en cuanto a la estabilidad. El riesgo país está en un mínimo, Uruguay tiene muy buen acceso al crédito, realmente está muy destacado. Eso el ciudadano debería decir, bueno, ¿y a mí qué? Bueno, es muy importante, ¿no? Hay un concepto que me parece importante comentarlo con ustedes, que hemos hablado tanto de economía. La economía puede ir y venir, puede tener un avance, ahora hacemos 2,5%, bueno, veremos, pero evitar las crisis, porque uno puede tener un retroceso del salario o una mejora, el empleo puede avanzar o no, pero evitar las crisis que para el Uruguay fueron recurrentes. Si no hubiéramos tenido la pandemia, ya estaríamos llegando en Uruguay a 20 años o más sin una crisis de esas históricas. Bueno, tenemos el espejo, ¿no? Al otro lado del Río de la Plata. Claro, que es una situación que es muy triste. Yo trato de mirar la economía argentina obviamente con mucha objetividad y mucha discusión política al respecto, pero entre otras cosas Argentina, que logró junto con Brasil y Uruguay en su momento, en los 90, bajar la inflación, ahora vuelve a tener el mismo problema. Además de todos los problemas agregados, vuelven a tener una inflación cercana al 100%. En los últimos años ningún signo político logró controlar ese comportamiento. Exactamente, ¿no? Y eso es una pena porque ese es un problema estructural con un que país costó rico, tanto. con todo para ser potencia, ¿no? Sí, ni hablar, con toda una capacidad enorme. Uno nunca pierde la esperanza con Argentina, pero ha estado muy complicado. Y bueno, es obviamente una circunstancia que hay que atender también para evaluar la economía uruguaya. Por supuesto. Una economía argentina que no te aporta crecimiento y es más, te absorbe consumo. En cierta manera es bueno para el ciudadano poder acceder a un turismo más barato en el lado argentino, pero hasta ahí. Y que no tiene miras, por lo menos a corto plazo, de cambiar. No, a corto plazo es complicado. En estos segunditos que nos quedan, una palabrita así para el ciudadano de a pie, para este año que empieza. Yo, con lo que vos decís, diría estabilidad. Nada va a cambiar demasiado, ni para bien ni para mal. Bueno, es tal cual mirando de los puntos de vista de los indicadores, pero seguramente la dinámica de las familias, ahora que, por ejemplo, el sector turístico está básicamente con la primera temporada normal después de muchos años. Yo creo que ahí va a haber cambios positivos en el sentido de que se retoma una dinámica en lo que refiere también a lo que puede ser obras en lugares en otros lugares del territorio más allá de Montevideo. Es decir, hay una dinámica positiva, no de una gran explosión, porque el tema de la inflación está allí todavía pendiente. Hay todo un desafío del empleo en materia tecnológica. Es decir, hay muchos cambios. El propio turismo ya no es igual a lo que era hace 10, 15 años. Entonces todo eso también genera una incidencia que, bueno, le pone algunos signos de interrogación, pero tiene un signo positivo en la economía. Va a haber una recuperación moderada del salario real. Hay que ver si se llega a esa recuperación neta este año, seguramente no, el año que viene tal vez. Y esperemos que el empleo se mantenga y pueda tener un cierto avance. Muchas gracias. Muchas gracias. Encantado. Cerramos por aquí la charla con nuestro compañero Nicolás Lucich. Son 9 de la mañana, 47 minutos. Hacemos una pausa y enseguida volvemos con más Arriba Gente.